Hola a todos y bienvenidos. En este ejemplo me gustaría analizar un área bajo la curva. ¿Sí? El ejemplo dice sea el área de la curva bajo la función f de e a la menos x entre, en su dominio es x igual con 0 y x igual con 2. Es el área bajo la curva que nos interesa. Es decir, va a estar arriba del eje de las x. De hecho, aquí tenemos esta ilustración. Este es f de e a la menos x. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 2. Y nos interesa esta área bajo la curva. Entonces, el problema dice, encuentre una expresión para encontrar el área bajo la curva como un límite. Es decir, nuestra suma de Riemann con n elementos cuando n tiene infinito. Y vamos a estimar el área tomando n igual con 4 y n igual con 10. La razón por la cual no vamos a evaluar el límite, bueno, es que no tenemos, por lo menos para esta clase, no tenemos una fórmula disponible para este tipo de suma. Bien, pero sí nos interesa tener una expresión como un límite. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bien, entonces vamos primero con A, vamos a expresar la fórmula general de esta suma de Riemann. Y después nos vamos hacia lo particular, es decir, evaluamos esta suma de Riemann para 4 elementos, para 10 elementos, y después vamos a analizar un poquito las sumas de Riemann entre ellas. Ahora, vamos considerando la siguiente notación. A este espacio, a esta longitud de nuestra partición, en el video pasado lo llamamos L, ¿sí? Aquí lo voy a llamar delta X o incremento de X, ¿sí? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ajá. Y la manera de calcular L es simplemente consideramos los extremos, b menos a, en este caso va a ser 2 menos 0, entonces b menos a es 2, y lo vamos a dividir en n trocitos, ¿sí? N ya depende de nosotros, va a ser n igual con 4 y n igual con 10, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta es la curva que describe e a la menos x, es una curva que va decreciendo, ¿sí? Tiene una asíntota horizontal cuando x tiende a infinito, esta asíntota está situada en 0, es una función decreciente, por lo tanto la suma de Riemann a la derecha, bueno, nos acota por abajo la función. En el video pasado vimos una función creciente, así que la suma de Riemann por la derecha nos acotó por arriba. No la función, sino nos acota por arriba el área bajo la curva, y en este caso va a acotar por abajo el área bajo la curva, es decir, las sumas de Riemann que tomamos a la derecha de esta función por ser decreciente van a ser siempre menores al área real. Ajá. Pero cuando n tiende a infinito, bueno, se van a acercar por abajo al valor real, es decir, todas estas sumas de Riemann son, todas estas sumas de Riemann nos dan un área bajo la curva más chiquita que el área real. Bien, la suma de Riemann, la fórmula de la suma de Riemann, es simplemente, la vamos a llamar Rn por suma de Riemann de n elementos. Estamos tomando la suma por la derecha. Si quieren tomar la suma por la izquierda, al i únicamente le restamos 1 y obtenemos la suma de Riemann por la izquierda, ¿sí? Si yo tuviera aquí un i menos 1, bueno, sería esta suma de Riemann. Ahora, a es simplemente b menos a entre n por la suma de Riemann de e a la menos xi, ¿sí? Este es el incremento de x, y si se fijan, todo lo que hicimos es el fi, el cual aquí está, este f lo evaluamos aquí, y bueno, esto es simplemente e a la menos xi. Y la expresión que responde el inciso A es esta expresión. El área es igual al límite, cuando n tiene infinito, de 2 entre n por la suma desde igual a 1 hasta n de e a la menos xi. ¿Sí? Aquí no tenemos una expresión para esta igualdad, pero con esto respondemos este inciso. Ahora, para el inciso B, vamos a tomar esta fórmula, pero no cuando n tiende a infinito, sino lo vamos a tomar simplemente para n igual con 4 y n igual con 10. En el caso de n igual con 4 y n igual con 10, es muy útil saber este tipo de información, ya que muchas veces tenemos una computadora disponible, necesitamos aproximar un área bajo la curva,
porque simplemente no tenemos acceso a una fórmula exacta, lo cual es muy usual en la física, en la ingeniería, ¿sí? Muchas curvas es difícil sacar el área bajo la curva exacta para varias curvas, pero bueno, lo que podemos hacer aquí, y esto es fácil de programar, esto es fácil de decirle a una computadora cómo hacerlo. Y bueno, si nosotros queremos sacar el área bajo la curva aproximada con una suma de Riemann de 4 elementos, esto es simplemente 2 entre 4. Esto fue el b menos a entre n, por la suma desde igual con 1 hasta 4 de e a la menos xi. ¿Sí? 2 entre 4, bueno, es un medio. Y vamos a dividir nuestro intervalo de 2 en 4 trocitos. ¿Sí? Entonces esto es igual a e a la menos 1 medio, e a la menos 2 medios, e a la menos 3 medios y e a la 4 medios. ¿Sí? Donde, bueno, un medio es x1, aquí está un medio, aquí está 2 medios, el cual es igual a 1, aquí está 3 medios y aquí está 4 medios. ¿Sí? Eso es nuestro 4. Si nosotros tomamos una calculadora o una computadora y evaluamos estos valores para la exponencial, obtenemos que esto es aproximadamente 0.8557, que es nuestra aproximación del Riemann con 4 elementos. Bien, ahora quisiéramos aproximar nuestra suma de Riemann con 10 elementos. Bien, el procedimiento es exactamente el mismo. Si ustedes observan, lo único que cambia es la cantidad de elementos de nuestra partición. ¿Sí? Ya no vamos a tener 4 sino 10. Entonces esto es simplemente igual un medio, pero ahora el 1 medio es el mismo que aquí arriba, pero la única diferencia que ustedes ven aquí es que en lugar de haber 4 elementos, aquí hay 10 elementos. Y bueno, esto es muy fácil de hacer, ya que evaluamos e a la menos 2 décimos, e a la menos 4 décimos, e a la menos 6 décimos y así sucesivamente. Tomamos nuestra computadora o nuestra calculadora, evaluamos estas exponenciales y las sumamos, con lo cual obtenemos aproximadamente 0.8632. El resultado es diferente a nuestra suma de Riemann con 4 elementos. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra suma de Riemann con 4 elementos tiene estos triángulos de... Bueno, no son triángulos, son áreas de error muy grandes, ¿de acuerdo? Al tener R igual con 10, salen más áreas chiquitas, más áreas parecidas a triángulos, pero el error es muchísimo más pequeño, entonces estamos sumando errores más chiquitos que al final resultan en un error más chico. Si nosotros usamos otros métodos mucho más exactos que nos dan 4 dígitos totalmente precisos, vemos que los 4 dígitos más precisos para esta área son 8646. ¿Sí? Si ustedes se fijan, nuestra suma de Riemann con 4 elementos, el 8 es exacto, pero el 5, bueno, el 5 ya no es un dígito preciso. Entonces tenemos una décima de precisión, ¿sí? Pero la desventaja es que esto es más impreciso, pero fue más sencillo de calcular, ¿de acuerdo? Si nosotros sacrificamos un poquito de esa sencillez y estamos dispuestos a calcular 10 elementos, bueno, obtenemos 8632, lo cual ya nos dio una centésima de precisión, ¿sí? Es decir, tenemos aquí 2 dígitos precisos, 8646. El 3, bueno, ya varía, no tanto, varía un poquito por una milésima, pero bueno, es un poquito más impreciso. Bien, concluimos que nuestras sumas de Riemann, entre más elementos tengan, más precisas son, ¿sí? Pero bueno, son un poquito más complicadas de calcular debido a que hay que hacer más operaciones aritméticas. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.